Nuestro destino no depende de buenas intenciones. Todos tienen buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Nuestro destino depende de una buena dirección, de poder encontrar las decisiones correctas en los momentos correctos. ¿Qué hacer cuando la vida se te abre en una encrucijada de dos caminos? ¿Cuál de esos dos caminos deberías tomar? ¿Deberías quedarte? ¿Deberías avanzar? ¿Deberías volver para atrás? Muchas veces la vida está repleta de decisiones. La vida se hace a golpe de decisiones y esas decisiones las podemos tomar tirando una moneda cara o cruz. Llegar a nuestro destino depende de mucho más que buena intención. Necesitas dirección. Dirección del cielo. En uno de los lugares donde solíamos vacacionar con nuestra familia hace muchos años atrás, había un lugar que era un laberinto hecho con arbustos. Y llevábamos a los chicos allí a ese laberinto. Y los chicos jugaban tratando de entrar por una salida y lograr salir por otra salida. ¿No? Un laberinto casi una manzana entera, una cuadra entera ocupaba ese laberinto. Ahora, en el centro del laberinto había un mangrullo, una torre. Si uno al menos podía llegar hasta ese lugar, podía llegar a esa torre y subir a esa torre, desde esa torre uno veía todo el mapa del laberinto y entonces era mucho más fácil pergeniar algún plan de escape una vez que uno tenía esa mirada. O a veces ocurría que uno solo llegaba hasta allí arriba y de allá arriba daba direcciones y le decía, no, por ahí no vayas porque ese camino no tiene salida, doblá para acá, vení para allá. Yo pienso que eso es lo más parecido a lo que estamos hablando cuando decimos dirección divina. Dios sabe en el laberinto que estás. ¿Qué deberías hacer con tu vida? ¿Deberías continuar con tu trabajo? ¿Deberías cambiar de trabajo? ¿Qué debes hacer con tus vínculos, con tus relaciones? Estás en una relación, en un noviazgo que va 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás y te lo pensás todo el tiempo, ¿no? ¿Deberías seguir avanzando con esto? ¿Deberíamos darle una decente sepultura? ¿Qué deberíamos hacer con esto? La vida está llena de decisiones y nosotros muchas veces nos encontramos a ciegas en medio de esas decisiones, pero la buena noticia es que Dios desde el cielo es un Dios que te ama lo suficiente para no dejarte darte la cabeza contra la pared, sino darte dirección divina. Y a veces significa girar para aquí, a veces significa avanzar, y como vamos a hablar hoy también, a veces significa simplemente quédate ahí, no te muevas, quédate ahí. Hace un tiempo atrás les conté cómo mi esposa y yo, Liliana y yo, recibimos el llamado de ser pastores. Decidimos estudiar en el seminario. La verdad que fue un tiempo muy emocionante. Ya estábamos casados, pero vivimos esos años del seminario con toda la expectativa de prepararnos de la mejor manera para ser usados por Dios para los sueños más locos y más grandes y más preciosos. El asunto es que cuando ya estábamos terminando nuestro seminario, apareció la primera invitación a hacernos cargo de una congregación. Cuando nos dijeron el lugar, era un lugar que no conocíamos en absoluto, jamás habíamos estado ahí, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera habíamos terminado el seminario, todavía nos faltaba un año para terminarlo. Y éramos bastante jovencitos, mucho más jovencitos que ahora. Seguimos siendo jovencitos, pero en aquel tiempo éramos más jovencitos todavía. Y dijimos que sí, así que nos fuimos a un micro de larga distancia y llegamos hasta ese lugar y comenzamos a conocer a la gente en ese lugar. El problema era que nosotros éramos muy tiernos. Así como te lo digo. Nuestro mundo era muy naif, creíamos que toda la gente era linda, que toda la gente era buena, que en todas partes íbamos a encontrar gente amorosa, leal, es decir, no sabíamos nada de la realidad. Y cuando llegamos a esa ciudad, nos encontramos con un escenario, una pesadez espiritual en el lugar, con un escenario terrible, al punto de que había apenas un pequeño grupo de personas que supuestamente teníamos que haber hecho cargo de ellas, pero de toda esa gente, más que 30 personas, eran 30 problemas. De hecho, enquistado dentro de toda esa comunidad, había un grupo de gente que jamás en la vida nos imaginamos que podíamos llegar a toparnos con ellos. Un grupo de gente metida en movimientos fundamentalistas, para que te explique, gente que se dedicaba a hacer inteligencia. No sé, gente ligada con la dictadura, gente muy peligrosa y muy rara. Gente que decidió atacarnos, a Liliana y a mí. De hecho, intentaron hacernos un juicio legal en contra de Liliana
y a mí, gente muy poderosa y muy peligrosa. Y nosotros tiernitos creyendo que el mundo era rosa. Claro, ahí comprendimos de que algo que yo te enseño una y otra vez, ¿no? Y es que este mundo no es un patio de juegos infantiles. Este mundo es un teatro de operaciones, donde hay una guerra espiritual que se está librando. Lili y yo no lo sabíamos eso. Nosotros creíamos que todo era bonito, todo era maravilloso. El tema es que empezamos a ser amenazados. Y quiero decirte que por un montón de veces con Lili nos miramos y nos dijimos, vayámonos. Nosotros no tenemos por qué estar en un lugar así, sometidos a estas circunstancias. No estamos listos para esto. Tenemos un bebé, tenemos que ocuparnos del bebé. Había muchas razones por las cuales nos miramos unos a los otros y dijimos, vayámonos de aquí. Pero 5 hombres de esa pequeña congregación se acercaron y hablaron conmigo y me dijeron, Pastor Fabián, sabemos que aquí las cosas no lucen bien, pero no se vaya, quédese. Quédese y nosotros nos comprometemos en luchar junto con usted por levantar en este lugar tan difícil una iglesia sana, de personas sanas. Esas palabras más el consejo de muchos de mis mentores me llevaron a entender que Dios está diciendo, Fabián, tenés que quedarte. Uno de mis profesores del seminario, se llamaba Roberto, él me dijo, Fabián, yo siento que tenés que quedarte ahí al menos 10 años en ese lugar. Para mí 10 años era demasiado tiempo y en ese lugar menos. Pero el destino quiso que fuera así. Ese día decidimos quedarnos. Y estuvimos 10 años ahí en ese lugar. De hecho, vimos cómo Dios hacía el milagro. Y Dios transformaba un escenario muy siniestro en una iglesia preciosa, amorosa y sana que se levantaba en ese lugar, con un testimonio sano para toda esa ciudad. De hecho, 10 años después de lo que te cuento, Liliana y yo ya no nos queríamos ir nunca más de ese lugar. Y si era por nuestros propios planes era vivir y envejecer en ese lugar. Hasta que pasó, que se metieron ustedes en la historia. Y llegó una invitación de Mendoza para venir aquí. Y bueno, eso es otra aventura que en otro momento te contaré. Hace una semana vino de visita una amiga nuestra de esa congregación, de esa preciosa congregación en la cual estuvimos 10 años, y nos contó todas las cosas lindas que están sucediendo en el lugar. De hecho, la iglesia en este momento ha comprado 4 hectáreas para hacer una escuela modelo con todos los niveles. Y ese pequeño grupo de personas tan problemáticas hoy es un testimonio de impacto en toda la ciudad. Ahora, uno cuando rebobina la película se pregunta, ¿qué hubiera pasado si en vez de quedarnos, lo cual era lo más difícil, hubiéramos hecho lo más fácil? Y lo más fácil es irse. ¿Estaría sucediendo lo que está sucediendo hoy en día en ese lugar? ¿Se habría levantado finalmente una comunidad sana de Jesucristo en esa ciudad para dar testimonio a la ciudad? No lo sabemos, a lo mejor Dios podría haber utilizado a otra persona, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que mi historia no sería la misma historia. A lo mejor ni siquiera estaría aquí. Si no hubiera decidido en ese momento difícil quedarme donde Dios decía que me tenía que quedar. El asunto, y este es el tema del cual vamos a hablar hoy, es que muchas veces en la vida te vas a encontrar en situaciones donde huir, escapar, salir, abandonar sería lo más fácil, pero la dirección divina es quedarse. A lo mejor estás en medio de un emprendimiento personal, un emprendimiento laboral, un microemprendimiento, una empresa, y en los últimos años las cosas, los números van todos para atrás. Y llega un punto en el cual vos te preguntás, ¿deberías seguir invirtiendo en este negocio que no termina de despegar nunca? ¿O deberíamos darle santa sepultura en este momento y empezar otra cosa? Son decisiones difíciles. A lo mejor estás en una relación de noviazgo de hace un tiempo que parece que avanza pero demasiado lento o va para atrás. ¿Debería permanecer o debería
avanzar. Quizás tenés un sueño que Dios te dio, que sentiste siempre en tu corazón de hacer algo en la vida, pero cada vez que intentás hacer ese sueño, ya sea de tener un título universitario, quizás estás en medio de la cursada de la universidad, las cosas están complicadas y te haces la pregunta ocurre, ¿qué debería hacer? ¿Debería seguir perseverando, intentando, aunque parece que estoy remando en dulce de leche? ¿O debería dejar esto y a lo mejor debería estar haciendo otra cosa? Quizás estoy en el lugar equivocado. Quizás estás peleando por un matrimonio que camina en la cornisa de un divorcio. Ya se habla del tema, ya es el tema del cual se conversa. Y ya has intentado hacer muchas cosas, pediste consejo, pediste ayuda. Hubo un tiempo en el cual parecía que las cosas mejoraran, pero después se volvieron todas para atrás. Y te haces la pregunta es, ¿tiene futuro esta familia? ¿Tiene futuro este matrimonio? ¿Tendría sentido seguir insistiendo? ¿O quizás es hora de entender que esto ya no tiene futuro? Quizás tiene que ver con tu vida ministerial. Has estado sirviendo, pero hace un tiempo que ya no sentís la alegría de servir al Señor, no sentís la alegría de ser parte de su reino, ya la amargura se instaló en tu corazón y te preguntás, ¿deberías seguir haciendo esto? ¿Deberías seguir insistiendo en servir? ¿O quizás debería estar pensando en otra cosa? La pregunta es, frente a todos esos dilemas de la vida, ¿cuál es la respuesta correcta? Pastor, dígame, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo no soy el oráculo, Y el problema es que a veces es muy difícil saber la respuesta correcta. Si uno tiene que elegir entre algo malo y algo bueno, es fácil, hay que hacer lo bueno. Pero a veces estamos frente a decisiones que en principio son igualmente buenas o igualmente malas, depende cómo las mires. Y ahí no es tan fácil tomar una decisión. ¿Cuál es la respuesta correcta frente al dilema de tu vida? Y sin duda que la respuesta correcta solo va a venir cuando escuches la voz del cielo. Desde la torre, desde el mangrullo, Dios ve el mapa completo y Él te dice lo que tenés que hacer. De hecho, esta es una de las cualidades de un verdadero seguidor de Jesús. Dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas reconocen la voz, yo las conozco y ellas me siguen. Presta atención que esto es muy importante. La vida normal, no la vida excepcional, la vida normal de un verdadero seguidor de Jesús es que un verdadero seguidor de Jesús reconoce la voz del cielo. No se guía en la vida tirando la moneda cara o cruz. No toma decisiones básicamente solamente en el sentido común, en el diagnóstico, en las estadísticas, en los datos y en los hechos. Sino que un verdadero seguidor de Jesús ha aprendido a escuchar y reconocer la voz de Dios. Y frente a cada momento crucial donde tiene que tomar decisiones, escucha la voz del Maestro y hace exactamente lo que Él dice. Por eso siempre decimos, y vamos a recalcar todo este año, que el movimiento de Jesús no se compone de asistentes. El movimiento de Jesús no se compone de simplemente gente religiosa, de admiradores de Jesús. El movimiento de Jesús se compone de seguidores de Jesús. Y como tu pastor, este año no voy a descansar hasta verte convirtiéndote en esa clase de mujer, en esa clase de hombre. No solamente un bicho religioso, no solamente una persona que tiene una tradición religiosa que preservar, sino algo mucho más dinámico y mucho más interesante, que te conviertas en un verdadero seguidor de Jesús. Los seguidores de Jesús se levantan cada mañana y en su oración no le dicen, Dios, protege mi familia, protege mi casa, protege mi auto. Ya te lo expliqué, Jesús no es un seguro de vida, ni una compañía de seguros, aunque Él hace todo eso. Pero la oración de un seguidor de Jesús es levantarse cada mañana y decir, Jesús, ¿cuáles son los planes que tenés para mí para hoy? ¿Cuáles son esas citas divinas que tenés para mí durante este día? Ahora, algo que puede ayudarte mientras intentás escuchar la voz de Dios es un principio. Y ese principio yo lo llamo el principio de la no comodidad. Estás tratando de escuchar la voz de Dios, estás tratando de discernir, Dios, ¿qué es lo que se supone que debo hacer?
Mientras estás en ese proceso de intentar descubrir la voz de Dios, este principio te puede ayudar. Y está basado en las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Y dice así: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho. Y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso muy pocos son los que lo encuentran. Jesús está hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuál es el GPS que va a guiarte en el camino de la vida, cuál camino deberías tomar y cuál camino no deberías tomar. Hay dos palabras clave en este dicho de Jesús. La palabra fácil y difícil. Te diste cuenta que son las dos palabras que contrastan unas con otras. Jesús está diciendo habitualmente el camino correcto no es el más fácil. El camino correcto es el más difícil. Dice en Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Nuestra tendencia es hacerlo más fácil y habitualmente lo más fácil es el camino equivocado. Por eso Jesús dice: no se dejen llevar por la inercia, porque cuando te dejas llevar por la inercia, te pones en modo, hagámoslo más fácil. Y cuando vos te pones en modo, hagámoslo más fácil, estás caminando hacia tu perdición. Estás perdido. La vida es al revés. Requiere una acción intencional. Esfuércense. No por hacerlo más fácil, que no requiere ningún esfuerzo, sino por tomar el camino más angosto, el camino más difícil. Frente a cada decisión de la vida, hacete esta pregunta: ¿qué sería lo más fácil? A lo mejor escapar sería lo más fácil. O al revés, a lo mejor quedarse lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Frente al dilema que estás teniendo, frente a las decisiones que estás tomando, ¿qué sería lo más fácil? Una vez que lo sepas, déjame decirte eso, sospecha de ese camino. Es muy probable que no sea el camino correcto. El camino correcto suele ser el más difícil. La semana pasada hablamos cuando Dios desde el cielo dice avanzá. Y hoy vamos a hablar cuando Dios desde el cielo da la orden correcta, opuesta. Es la orden de quedarte. Estoy decidiendo, hacerte esta pregunta, darme por vencido porque es lo correcto o simplemente porque sería lo más fácil. Estás a punto de dejar la universidad. ¿Lo vas a hacer simplemente porque es lo correcto, porque descubriste que realmente no es el plan de Dios para tu vida? ¿O estás a punto de dejar la universidad y reemplazarlo por un estudio terciario apenas simplemente porque es lo más fácil? Frente a cada dilema, pregúntate: ¿lo estoy haciendo porque es lo correcto o lo estoy haciendo porque es simplemente lo más fácil? Muchas veces, Dios va a pedirte que te quedes. Aunque lo más fácil sería huir. Aunque lo más fácil sería abandonar. Aunque lo más fácil sería renunciar. Aunque lo más fácil sería dejar a ciertas personas atrás y empezar todo de nuevo. Dios dice: esas son las personas que te di. Y yo te invito a quedarte con esas personas, aunque lo más fácil sería irse. Como te dije, el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos de los Apóstoles es un catálogo de dirección divina. Los hombres y mujeres que son los protagonistas de las primeras páginas de la iglesia cristiana y que están registradas en este libro de la Biblia llamado Hechos de los Apóstoles, si hay algo que tienen de común es que son personas que no se mueven por sentido común, sino que se mueven por dirección divina. Y vimos cómo Saulo fue detenido en su camino loco por dirección divina. Y vimos cómo Ananías fue levantado a avanzar y hacia el centro de todos sus miedos por dirección divina. Y hoy vamos a retomar otra vez la historia de aquel hombre, ¿se acuerdan? Saulo. Un hombre que fue detenido en el camino de Damasco por dirección divina. Y tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida. A tal punto cambió su vida que él cambió su nombre. Dejó de llamarse Saulo y pasó a llamarse ¿cómo? Pablo, ¿no es cierto?
Y si vos leyeras todo el libro Hechos de los Apóstoles, si hay algo que distingue la vida de Pablo, es que Pablo permanentemente él recibía dirección del cielo. Él a veces tenía planes de ir a Bitinia, planes de ir a Asia, pero él dice claramente, el Espíritu nos impidió ir a esos lugares. No la titulares de los diarios, no el diagnóstico, las estadísticas. La dirección divina marcaba su rumbo. Esta es la vida normal de un cristiano. Quiero que aprendamos a vivir así. Porque esta es la vida normal de un cristiano, escuchando la voz de Dios y tomando decisiones. Pero hoy vamos a hablar de un momento especial en la vida de Saulo, Pablo. Pablo dejó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en un promotor y un seguidor de Jesucristo. Y él recibió de parte de Jesucristo un sueño enorme, llenar todo el mundo conocido de la buena noticia de Jesús. Así que haciendo base en Antioquía, que era su iglesia de pertenencia, como si fuera un hub, porque Antioquía estaba cerca de Cilicia, que era un puerto que conectaba a todas las demás ciudades del este de Europa en aquel tiempo. Él comenzó a hacer viajes en los cuales fue recorriendo ciudades a las cuales nunca todavía nadie había llegado con el Evangelio de Jesucristo. Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, decenas de ciudades de lo que sería la actual Turquía, fueron ciudades en las cuales él fue recorriendo. Y en cada una de esas ciudades, él encendía la llama de un nuevo movimiento de Jesús. E iba propagándose a medida que él iba haciendo diferentes recorridos, cada vez más y más hacia el oeste, cada vez más acercándose a la capital del imperio, que era Roma. Y en el momento en el cual nos encontramos ahora, es el momento en el cual, luego de haber visitado decenas de ciudades, Saulo, Pablo, está a punto de llegar a un lugar deseado, a una Meca de todos los pensadores, a una Meca de toda la gente que le gusta la literatura, y sobre todo en aquellos tiempos, ni más ni menos que la ciudad de Atenas. Atenas, como muchos recuerdan de sus clases de historia, era la ciudad de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón y de los grandes filósofos griegos de la Edad de Oro, de Grecia. Recuerden que Saulo no fue criado en Israel, sino en Tarso, una ciudad greco-romana, y que él recibió una educación muy amplia. Él leyó a todos estos autores, él leyó a todos estos pensadores. Y sin duda que, como la mayor parte de nosotros podríamos hacer frente a gente que fue tan iluminada para su tiempo, no podríamos tener nada menos que admiración por esas personas. Así que finalmente, Saulo estaba a punto de llegar a la cuna de la cultura, Atenas. Seguramente mientras Saulo leía una vez más a aquellos filósofos, dijeron, estos grandes hombres tan inteligentes, debieron haber conocido a Jesús, deberían haber conocido a Jesús. Y él entró a Atenas con ese gran sueño, llevar el concepto más revolucionario que cualquier pensador haya pensado, la idea de la posibilidad de una vida a pesar de esta vida, la historia de Jesús al centro de la cultura. Para él era llegar al momento de gloria, ¿no? Y así fue, llegó a Atenas y se le dio la oportunidad de hablar en el Areópago, que es una palabra en griego que significa el campo de Marte, es decir, el lugar donde todos los grandes filósofos han hablado, donde los grandes pensadores hablaron. Y se le dio la oportunidad a Saulo de pararse delante de todas esas personas y poder compartirles lo que él tenía para decir. ¿Cuál fue el resultado? El resultado no fue justamente el que le esperaba. Saulo tenía una pasión. Y esa pasión era de llevar el Evangelio de Jesús no simplemente a sus paisanos religiosos, sino a todas esas culturas que todavía nunca sabían absolutamente nada acerca del Dios verdadero. Culturas que estaban sumergidas en todo tipo de idolatría. Esa era la pasión
del apóstol Pablo. Él tenía la pasión de penetrar un mundo que no conocía absolutamente nada de Dios y cada una de esas culturas y hacer algo que nosotros llamamos una conversación con la cultura. Y esto es muy importante porque esto se parece mucho a la visión de la Alameda. Nosotros somos una iglesia que no tenemos como pretensión simplemente ser un refugio para viejos cristianos, sino que queremos ser parte de una comunidad que logre alcanzar a nuestra generación y a nuestra cultura. Y eso lo llamamos aquí un concepto que voy a estar explicando este jueves, si no me equivoco, en el encuentro de líderes de todos los equipos de ministerio que tenemos en la iglesia, una conversación con la cultura. Significa atrevernos a poder conversar con la música, con la cultura de nuestra ciudad, atrevernos a entrar en la conversación con cuáles son sus tradiciones y sus pensamientos y poder explicarles cómo Jesús es la respuesta a todo lo que está sucediendo. Eso significa ser una iglesia que no se encierra entre cuatro paredes, sino una iglesia que sabe que si vamos a transformar nuestra ciudad tenemos que transformar su cultura. Y no hay manera de transformar una cultura que no sea generando más cultura. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús cambió la historia de la humanidad y transformó la cultura, generando más cultura a través de las artes, a través del liderazgo en el pensamiento, en las ciencias. Ese es el gran desafío que esta comunidad de la Alameda tiene por delante. Es lo que estaba en la mente de Saulo. Saulo no tenía tanto interés en hablar a viejos religiosos. Pablo quería ganar el corazón de esas tremendas culturas como la greco-romana y poner a Jesucristo en el centro de ellas. Pero ¿cómo le fue? Decía, ¿cómo le fue a Saulo? No le fue fácil. En realidad, cuando él terminó de dar su discurso, la mitad dijo, qué bonito, y la otra mitad dijo, otro día te vamos a seguir escuchando. Los comentaristas bíblicos dirían que sin duda Atenas fue el lugar donde menos frutos tuvo Pablo. De hecho, no tenemos antecedentes de que hubiera una iglesia en ese lugar a continuación. Qué duro, ¿no? Haber llegado al lugar de tus sueños, haber tenido tu momento de oportunidad y el resultado es fracaso. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Saulo se fue de Atenas. Dice en el verso 1 del capítulo 18, que vamos a leer hoy, después Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Habitualmente Pablo no se iba de una ciudad sino más, se iba cuando lo sacaban a pedradas. O lo sacaban por una canasta por el muro, o lo sacaban a pedradas, o lo tiraban en las afueras medio muerto y lo dejaban dándolo por muerto, el tipo se levantaba. Pero esta es una de las pocas veces que Saulo abandonaba una ciudad, no porque lo echaran, sino porque lo ignoraran. Nunca le había pasado eso. Y son momentos duros de la vida, ¿no? Donde saboreas el fracaso y donde todos los miedos se disparan y todas las dudas aparecen. Son momentos en los cuales uno se repregunta cosas, ¿estaré haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estaré en el camino correcto? ¿Debería seguir haciendo esto? ¿O debería dedicarme a otra cosa? Quizás no soy bueno para esto, quizás hay alguien que lo sepa hacer mejor que yo. Hasta ahora todas eran victorias en la vida de Saulo, pero esta vez Pablo, estaba experimentando el fracaso y la pregunta es ¿cómo lo iba a manejar? Dice que Pablo se quedó a vivir y a trabajar porque además, entre otras cosas, se quedó sin guita. Él se mantenía con algunas ofrendas que le habían traído las iglesias de Asia, lo que llamamos hoy Turquía, y se acabaron los fondos. Así que hasta eso, ¿no? Fracasado y sin plata. Así que dice en el verso 3 que Pablo se quedó a vivir, a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpa de campaña al igual que en él. Claro que salté algo importante, ¿no? Dice que Pablo se fue de Atenas, ¿y a dónde fue? ¿A qué ciudad fue? A Corinto. Corinto es un puerto. En realidad Pablo lo único que tenía idea era ir a Corinto y tomarse el primer barco en dirección a alguna otra parte. Él estaba esperando que Silas y Timoteo, que se habían separado en el camino, se encontraran con él en Corinto y de ahí recalcular y tomar algún barco para uno u otro lado.
Corinto era una típica ciudad portuaria. ¿Se imagina una ciudad llena de marineros? ¿Cómo se la imagina? ¿Muy educada? No, ¿no? ¿Muy moral? Tampoco. Corinto era una ciudad todo lo opuesto a Atenas. Mientras en Atenas hablaban de educación, lo único que se hablaba en Corinto era de la parranda. Mientras en Atenas se cultivaba la admiración por los grandes filósofos, en Corinto tenían una diosa, Afrodita, la diosa del amor. De hecho, en aquellos tiempos, promiscuirse era un sinónimo de corintianizarse. Así era, ¿no? Así que de pronto Pablo se encuentra en un lugar al cual jamás hubiera querido estar. Todo lo opuesto a lo que él esperaba. ¿Te pasó eso alguna vez? Que te sentís que estás en lo opuesto a todo lo que soñaste en tu vida. Decís, esta no es la familia que yo quería. Esta no es la historia que yo quería para mí. Esto no es lo que yo quería para mí. Así se sentía Saulo en ese momento. Decía, ¿cómo terminé en esta posilga del fin del mundo? ¿Abandonaría o perseveraría Saulo en ese contexto? Ya que le fue tan mal con los griegos y romanos, Saulo dijo, bueno, ya que estamos aquí, volvamos a probar con los paisanos. Volvamos a probar con los judíos, volvamos a probar con los religiosos. Dice en el verso 5 y 6 que después que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, se dedicó por entero a testificar entre los judíos. ¿Cómo le fue? Pero cuando estos se le enfrentaron y blasfemaron el nombre de Cristo, se sacudió el polvo de su ropa y dijo que su sangre caiga sobre sus cabezas. Yo he cumplido con mi deber, de ahora en adelante me iré a predicar a los gentiles. Es decir, otra mala experiencia. Y después del incidente se fue a vivir con un tal Tito Justo le quedó ahí, gentil que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Lindo lugar para vivir, ¿no? Esa es la situación de Saulo. Quiso predicarle a los griegos y a los romanos, quiso tener una conversación con la cultura, quiso lograr su sueño, para atrás. Dijo, bueno, volvamos y hablamos a los religiosos, por lo menos. Tratemos de volver a ganarme el corazón de los religiosos. Todo terminó mal. Y ahí estaba, Saulo perdido en una ciudad promiscua, inmoral, preguntándose, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Debería dejar de hacer lo que estoy haciendo? ¿Debería dedicarme a otra cosa? ¿Debería abandonar? Nunca las cosas son tan malas. Y aun cuando vos digas que tu familia es un desastre, tu trabajo anda para atrás, muchas veces exageramos. Siempre la gracia de Dios se mueve entre nosotros. Dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y se bautizó. Y lo mismo hicieron muchos, los de su familia y muchos otros corintios. Es decir, no todas eran malas noticias en Corinto. Pero cuando uno está mal, todo está mal, ¿no es cierto? No ve nada bueno. No ves nada bueno en tu matrimonio, no ves nada bueno en tu trabajo, no ves nada bueno en tu estudio, no ves nada bueno en tu familia, no ves nada bueno porque estás mal vos. Así estaba Saulo. ¿Qué hace Dios cuando nos ve así? A punto de rendirnos, deprimidos, confundidos. Dios es bueno y Él no te va a dejar así nomás. Y Jesús amaba a Saulo. ¿Y qué ocurrió? Una noche, en esa ciudad perdida de Corinto, en esa ciudad promiscua, de gente maleducada, de marineros, gente torpe, en esa ciudad en el fin del mundo, lejos de su casa, lejos de su familia, despreciado por sus propios paisanos, despreciado por sus propios compañeros de toda la vida, en ese lugar perdido, Jesucristo aparece a Saulo. Como muchos años atrás, ¿te acordás en el camino a Damasco? Ojo, Jesús ya él había resucitado, estaba a la diestra del Padre, pero él decidió deliberadamente venir a hacerle una visita a Saulo en aquel camino a Damasco. Y el mismo Jesús decide una vez más hacerle una visita a Saulo en ese punto y en ese momento de su historia.
¿Y qué ocurrió? Una noche el Señor se le apareció a Pablo en visión y le dijo: no tengas miedo. Y yo creo que esto es para todos los que estamos aquí. Y sobre todo para aquellos que están a punto de tirar la toalla. No sé, en tu matrimonio, en la universidad, en tu noviazgo, en tu servicio cristiano, en tu empresa. Todo va para atrás, te parece que todo está mal, que no hay nada bueno que esté sucediendo. Lo más fácil que sería irse, cerrar, empezar de nuevo. No temas, no tengas miedo, le dijo. Y en segundo lugar le dice: no calles, no te des por vencido. Ese fue el simple mensaje. Jesús cruzó el cielo, la tierra, hasta ese cuarto, hasta esa ciudad, hasta ese lugar, para encontrarse a solas con Pablo para decirle estas tres cosas. Número uno, no tengas miedo. No podés permitir que el miedo sea quien gobierne tus decisiones. Ya te lo he dicho muchas veces. Cada vez que vos tomás una decisión, cualquiera sea, gobernada por el miedo, es una mala decisión. Yo no sé ni cuál es la decisión, ni en qué tema, ni exactamente qué decisión es, pero yo ya lo sé. Si es una decisión que vos tomás en base simplemente al miedo, dejás que el miedo te gobierne, esa es una mala decisión. El miedo es nuestro peor consejero. Cada vez que escuchamos al miedo y dejamos que el miedo sea lo que motive nuestras decisiones, estamos a punto de echarlo todo a perder. Estamos a punto de tomar una mala decisión y atraer sobre nuestras vidas dolores innecesarios. No tengas miedo. La segunda indicación que le da Jesús a Saulo es: no calles. No dejes de hacer lo que estás haciendo bien. No dejes de amar. Pero si yo amo a mi familia, estoy en un matrimonio conflictivo y yo doy y de la otra parte no recibo nada. Estoy cansado de ser el que da. Estoy cansado de ser el que perdona. Estoy cansado de ser el que es paciente. Estoy cansado de ser el que ama. Estoy cansado de ser el que siempre se esfuerza para que la relación funcione. Ya estoy cansado, no quiero hacerlo más. Dios dice: no dejes de amar. No dejes de hacer lo que es correcto. En ese momento donde lo más fácil sería tirar la toalla, abandonar e irte, seguí haciendo lo que tenés que hacer. Seguí diciendo lo que tenés que decir. Seguí amando como tenés que amar. Seguí perdonando. Seguí esperando. Seguí haciendo lo correcto. Seguí haciendo lo que yo haría en tu lugar, Pablo, o como te llames. No tengas miedo. No calles y por sobre todas las cosas, no te des por vencido. No te des permiso para dejar que el pesimismo, la tristeza se apoderen de tu corazón. Levantá el escudo de la fe con la cual apagamos todos los dardos del maligno. Y los dardos del maligno es: tu familia no tiene futuro. Los dardos del maligno es: siempre vas a estar en la pobreza. Los dardos del maligno es: nadie te va a amar. Esos son los dardos del maligno. ¿Y cómo te defendés de los dardos del maligno? Levantando el escudo de la fe, habría de decir Pablo en su carta a los cristianos en Éfeso. Levantad el escudo de la fe. Yo sé quién soy un hijo de Dios. Yo sé quién soy una amada de Dios. Yo sé quién soy, alguien bendecido por Dios. Y yo sé que aunque hoy todo está oscuro, Dios va a cumplir sus promesas y Dios va a hacer algo bueno en mi vida. Pero en esos momentos donde los dardos quieren derrumbarte, no podés darte el lujo de entregarte. No podés darte el lujo de darte por vencido. Vas a tener que pelear. Y Jesús le agrega dos promesas. Nadie podrá hacerte daño, porque yo estoy a tu lado. De todas las amenazas, hay gente que tiene el poder real de hacerte daño. Y eso es así, ¿eh? En tu trabajo hay alguien que si mañana quiere firma una nota y quedaste afuera. Tiene el poder para hacerlo. Hay gente que tiene el poder real de hacerte daño, de quedarte con lo tuyo. Pero Jesús dice: no tengas miedo porque tu destino no depende de esas personas, depende de mí.
Y todo lo que yo he planeado y decidido para tu vida, nadie lo va a poder cambiar. No hay nadie que sea tan fuerte de este lado de la eternidad como para torcerle el brazo a Dios. Y todo lo que Él ha planeado y decidido para vos, para tu familia, para tu trabajo, para tu futuro, ninguna persona, por poder real que parezca tener, lo va a poder torcer. Y le dice esta segunda promesa. En esta ciudad, sí, aquí, en Corinto, no en Atenas, en esta ciudad, que no estaba en tus planes, en este lugar que aparentemente no encaja con lo que vos creías, en esta ciudad hay un buen grupo de personas que me pertenecen. Pablo, yo estoy obrando en las personas. Esta es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque de todas las variables que hay en nuestro destino, la variable más impredecible son las personas, más que el clima. El clima hasta lo podemos anticipar y prever, pero a las personas, ¿qué van a hacer? No tenemos idea. Por eso las mayores angustias de la vida nos las provocan, ¿quiénes? Personas. Son personas las que nos clavan puñales en el corazón. Son personas las que no nos dejan dormir y nos mantienen en vela. Pueden ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres. Pero Dios dice, soy soberano sobre las personas que te rodean. Yo estoy moviéndome. Yo estoy obrando. Y yo estoy tratando con las personas que te rodean. Yo me voy a ocupar de las personas que te rodean. No es un asunto tuyo. Yo estoy ocupándome del asunto. Yo soy soberano sobre lo que está sucediendo en las personas que te rodean. Y yo me voy a ocupar de las personas que te rodean. Eso a mí me produce mucha paz. No sé a vos, pero a mí me saca un peso de encima. Porque a veces nosotros tratamos de controlar lo incontrolable y cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Vos ves a un hijo tomando un camino equivocado y como papá te querés matar. Porque no puedes hacer nada, y esa es la realidad, porque cumplen determinada edad y toman sus decisiones y te querés matar. Pero la buena noticia es que a donde mis brazos no llegan, sí llegan los brazos de Jesús. ¿Amén? Y Él se está ocupando de las personas. Él se está ocupando de las personas a las cuales tus brazos no alcanzan, a los cuales vos ya no tenés ninguna influencia, pero Dios sigue teniendo influencia. Así que Pablo estaba a punto de rendirse, tomarse el primer barco que aparezca e irse a cualquier lado menos en ese lugar. ¿Pero qué ocurrió? Verso 11, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Él no se fue, él no huyó, él no tomó el primer barco que apareció. Él se quedó. Se quedó aunque ese lugar no se parecía nada a lo que él planeaba. Se quedó porque la dirección divina en ese momento fue, quédate, porque en esta ciudad, en este lugar, hay personas importantes, personas a quienes necesitas conocer, personas a quienes necesito que conozcas, personas con quien van a escribir historias inolvidables. Hay muchos momentos en la vida donde lo que vas a tener que decidir es, aunque sea difícil, quedarte, permanecer. ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Qué pasó en Corinto? A diferencia de Atenas, que no pasó nada, en Corinto surgió una de las iglesias más expresivas y más dinámicas que están registradas en el Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo le escribió 2 cartas, que son 2 libros del Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. En una de esas cartas a los Corintios está ese bello poema acerca del amor, ¿no? Si yo tuviere todo y no tuviera amor, no soy nada. El amor todo lo cree, todo lo espera. Todos amamos ese poema acerca del amor. Hasta en los registros civiles se leen a la hora de los matrimonios ese gran poema del amor que es 1 Corintios 13, que no tiene nada que ver con el resultado del equipo brasilero, sino que es simplemente la primera carta que le escribió Pablo cuando ya no estaba en ese lugar a esa iglesia en Corinto. No tendríamos ese himno al amor
si Pablo no se hubiera quedado en ese lugar. No se hubiera levantado una de las iglesias más expresivas y dinámicas de todo el Nuevo Testamento si Pablo no se hubiera quedado en ese lugar. ¿Qué pasa si abandonas? ¿Qué pasa si decís, bueno, pastor, diga lo que usted diga lo que Dios diga, se terminó? Y no sabes. No sabes. No es que esto ya no tiene futuro, ya no tiene esperanza, no sabes. Y solo lo sabrás si te quedas. Y solo lo sabrás si permaneces. Cada vez que nosotros abandonamos o huimos un lugar porque lo más fácil era huir, lo que Dios podría haber hecho nunca lo vamos a saber, porque la única manera de saberlo es quedarse. Decidí quedarte. Decidí quedarte aunque tu matrimonio no sea fácil. Decidí quedarte en tus sueños aunque a veces los sueños van para atrás. Decidí quedarte en tu grupo pequeño aunque tu grupo pequeño son un dolor de cabeza. Decidí quedarte en tu iglesia aunque de vez en cuando alguien haga algo que no te gusta del todo. Porque la gente que se lleva el premio mayor no son los que huyen, son los que se quedan. Los que dicen, este es mi lugar en el mundo. Tiene que haber un momento, un punto en tu vida en la cual vos tengas que decir, este es mi lugar en el mundo y nadie me lo va a quitar. La promesa que escribiría el mismo Pablo a los cristianos en la zona de Galacia, en Gálatas 6:9 es esta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si da por vencido no vas a cosechar nada. Pero hay promesas de Dios para vos, para tus hijos. Papás, para nuestros hijos, lo que hacemos nosotros no solamente nos afecta a nosotros los adultos, tiene una repercusión, una herencia espiritual sobre la siguiente generación. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si no nos damos por vencido, vamos a tener una gran cosecha en nuestra vida personales, en la siguiente generación. Si no nos damos por vencido, si somos de aquellos que permanecen, que siguen amando, que siguen creyendo, que siguen esperando, aun cuando lo más fácil sería abandonar, aun cuando lo más fácil sería entregarte a la tristeza, a la amargura, al descontento o a lo que parezca. Hay un momento en el cual tenés que dejar de huir. Muchas personas, sus vidas se han terminado definiendo no tanto por lo que anhelan, no tanto por sus grandes sueños, sino de tantas cosas que vienen huyendo. Dejá de huir. Dejá de huir de las relaciones. Las relaciones son conflictivas por definición, todas. Amistades, matrimonio, familia. Son conflictivas por definición. No puedes seguir huyendo cada vez que una relación entra en la zona de conflicto. Tienes que aprender a quedarte. Es hora que digas, este es mi lugar en el mundo. Estas son las personas que Dios me ha dado y voy a luchar por este territorio que Dios me ha dado. Al hacerlo, no hacemos ni más ni menos que seguirlo a Jesús. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él fue quien vino a este mundo a traernos una palabra de esperanza y aunque lo decepcionamos y lo rechazamos, Él siguió amándonos. Y aunque lo crucificamos y lo clavamos en una cruz, porque no se nos ocurrió nada mejor que hacer con una persona que lo único que hizo durante toda su vida es hacer el bien, descargar sobre Él todo el odio, toda la maldad de lo cual los seres humanos somos capaces. Aunque lo clavamos en una cruz y lo escupimos y nos burlamos de Él, ¿qué hizo Jesús en esa cruz? Se quedó. ¿Y se quedó hasta cuándo? Hasta el final. Lo más fácil hubiera sido bajarse. No tiene sentido dar la vida por esta gente. No tiene sentido dar la vida por esta gente a quien le diste todo y lo único que hace es devolverte insultos, odio, intolerancia, indiferencia. ¿Para qué morir por estos hombres que simplemente me dan la espalda? De un amor que no es correspondido. Sin embargo, Jesús se quedó. Y se quedó hasta el final. Y de ese amor
incomparable, es que porque estamos nosotros hoy aquí. Nosotros no estaríamos aquí, en este lugar, si Él no se hubiera quedado hasta el final. Se hubiera hecho lo más fácil. Pero Él no hizo lo más fácil. Él hizo lo más difícil. Amar sin límites. Amar hasta el final. Yo sé que lo que estoy planteándote no es fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Me dice, pastor, yo le creo, estoy de acuerdo con usted, pero ¿dónde? ¿Dónde encontrar fuerzas para seguir amando? ¿Dónde encontrar fuerzas para seguir luchando? Para seguir creyendo, para seguir perdonando, para seguir siendo paciente, para seguir esperando. En tus propias fuerzas no lo vas a encontrar. Por eso lo necesitas a Él. Es en Él, en esa cruz, donde una y otra vez tenemos que ir y doblar nuestras rodillas. No una vez, una y otra vez. Y decir, Señor, aquí estoy, a punto de rendirme otra vez. Y Jesús te dice, no tengas miedo. No dejes de hacer lo correcto, de seguir creyendo, de seguir amando. Y sobre todas las cosas, ni se te ocurra darte por vencido. Jesús está aquí. Él no está muerto. Él está aquí. Y si todavía no has tenido un encuentro personal con Dios, Él es el único que puede darte las fuerzas que no tenés para vivir el milagro. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Vamos a hablar con Dios. Y si todavía nunca entraste en una relación personal con Dios, si hace poquito estás viniendo aquí, tratando de a poco entender de qué se trata, esta mañana puede ser la mañana más importante de tu vida. Ahí donde quiera que te encuentres, adelante, atrás, arriba, este es un momento sagrado. Dios está aquí. Jesús está aquí, Él no está muerto, Él está aquí. Él se mueve en este lugar, entre las filas, entre las butacas. Él pone su mano sobre tu hombro en este momento. Él conoce tu historia, tus aciertos y desaciertos. Y lo único que espera es que le des una oportunidad. Decirle así, querido Dios, te necesito. La tristeza, el pesimismo se han apoderado de mi corazón y ya no tengo fuerzas para nada, ni para tirar un día más. Señor Jesús, gracias porque vos no te rendiste conmigo y te quedaste en esa cruz hasta el final por mí. Gracias por un amor que jamás imaginé. Por eso ahora, Jesús, si estás aquí, entra en mi corazón y cambia todo. Ayúdame a ser el hombre que se supone debo ser, la mujer que se supone debo ser. Dame las fuerzas que no tengo para poder creer, para poder amar, para poder perdonar, para poder abrazar. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.